¿Cómo se da la agregación de las cucarachas? Esto cuando llega a una población mucho más alta, se incrementa la exploración de los individuos, obviamente a buscar nuevos sitios de refugio. Y de hecho la selección del refugio se da en común, no es azarosa, y es parte de la comunicación que se da. Porque también empiezan a buscar comida y se refuerza justamente la interacción social, por llamarlo de otra manera, o podemos llamarlo más bien comunal para ser más estrictos. Sí, ¿hay pregunta? En un trabajo con una gran infestación de cucaracha alemana, después de hacer la primera aplicación de derribo, ¿a los cuántos días es recomendado hacer una segunda aplicación? ¿Y qué es mejor, hacer otra aplicación de derribo o una aplicación en gel? Bueno. Nos lo pregunta Luis de Mazatlán. Lo vamos a comentar un poquito más adelante cuando hablamos de control. Sí, si me ayudas recordándome más pregunta? Adelante, para no salir mucho, porque vamos a mencionar un poco eso de la aplicación de los plaguicidas un poco más adelante. Hecho. Pero sí es importante, sobre todo por la cuestión del llamado derribo, que normalmente es una estrategia más comercial que en eficacia, realmente un programa de control. Ya hablo, por ejemplo, de los insecticidas que solamente derriban. Gracias. Pero vamos a mencionar un poco más adelante para decirlo en el contexto de la plática, ¿no? ¿Cómo se da esta agregación? Tiene estímulo táctil, el contacto entre los diferentes individuos ayuda a esta agregación, pero también el olfatorio, lo que perciben incluso entre ellos. Incluso entre ellos son capaces de percibir individuos. No es así de manera general o consanguinidad. Cuando se integra incluso la población, tiende a migrar, es lo que decíamos hace un rato, lo que puede suceder en algunos casos con la cucaracha americana de la pregunta que mencionaban hace un rato. Porque obviamente tienen que buscar aprovechar los recursos mejor, buscar dónde haya mayores recursos, no solamente comida, refugio, sino agua también. Se coló aquí. Prefieren los espacios tibios, húmedos, como refugios. Y ahora hablemos, ahora sí un poco de lo que es algunos aspectos de control. Fui para atrás. Recordemos este esquema, ahora un poquito más ilustrando hacia el interior y el exterior, que vimos al principio, este esquema lo vimos al principio. ¿Qué tenemos que hacer para contrarrestar una infestación ya presente? Pues en este modelo, obviamente es claro que tenemos que recorrerlo hacia atrás. Desde donde quedó, hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya sé que los de en línea no pueden contestar, pero esperemos que estén de acuerdo. Es evitar la dispersión, la sobrevivencia y luego evitar la entrada. Suena fácil. Y muchos dirán, si el control de plagas no es así de facilito. En realidad lo puede ser. Lo puede ser. La verdad es que a veces nos lo complicamos nosotros, como muchas cosas en nuestra vida. Nos gusta complicarnos la vida. ¿Sí? Hay dos preguntas. La primera es de Carla, de Morelia, y pregunta que qué información hay sobre la cucaracha vivípara. Y la segunda es de Ángel, es de Mérida, y pregunta si al hacer una aplicación de derribo y al aplicar el gel cucarachicida, ¿se pueden aplicar al mismo tiempo en aspersión o cuánto tiempo hay que esperar entre uno y otro? Ok. Bueno, la segunda, también voy a esperar a que lleguemos a la parte de los plaguicidas, ya tenemos dos reservadas ahí. La parte de las cucarachas vivíparas, más bien son ovovivíparas. Lo que sucede es que en algunas especies de cucarachas, una que otra, son muy pocas, de hecho mencionamos una de ellas más adelante, realmente tienen una oteca. La diferencia está en que la oteca emerge sin que la oteca forzosamente salga de la hembra, como tal. Si los ovocitos están ahí, pero es tan celoso y cuidado, por llamarlo de alguna manera, que la oteca no es depositada afuera, sino que va cargada por la hembra y entonces las cucarachitas salen como tal de la hembra. Y parecería que son vivíparas, pero esta condición se llama ovovivípara, o ovoviviparidad, como también muchos peces los tienen, o algunas serpientes.
Lo que sé es que hay huevecillo como tal, pero no sale como tal de la hembra. Se cuida por dentro y dentro es cuando surge. Las otras dos preguntas de control, mantengámoslas presentes. Joaquín, te encargo que me las recuerdes ahorita. Yo te las recuerdo y bueno, listo. ¿Sí? Gracias. Al contrario. Bueno, decíamos que el control de plagas tiene que ir en el sentido inverso, justamente, para realmente poder llegar al punto ideal de solamente incluso hacer un tratamiento externo y una vigilancia interna. Es cuando ya es el ideal de control de plagas. El evitar la entrada y mantenerlos con vigilancia. Pero primero hay que sacarlas de ahí. Existen diferentes métodos y ahí es donde vamos a empezar a meternos a las preguntas justamente. Podemos llamar los tratamientos en 3D, en 2D y 1D ahora que están de moda ahora en los cines y todo esto. Pero tiene que ver. 3D, ustedes saben que se refiere a 3 dimensiones. Entonces, alto, largo y ancho. Hablamos de volumen como tal. Y en este caso hablamos de las nebulizaciones. Que nuestro objetivo es hacer que el insecticida llegue al insecto. Incluso llegue a las grietas, a los huesos donde está ocultándose. El tratamiento 2D estamos hablando de superficie, largo y ancho. Es cuando hacemos una aspersión. Y normalmente se busca que sea residual. Y ahí entra un poco la pregunta que nos hacían acerca del tratamiento exclusivamente de derribo, que tiene, insisto, más de una función de enganche a clientes, pero no forzosamente lo más eficiente posible. E incluso implica el uso de algunos plaguicidas que no deben utilizarse ya, como el DDBP, por supuesto, que tienen un buen derribo, pero ninguna residualidad. Y que incluso tienen algunas condiciones toxicológicas cuestionables, pero que mucha gente lo sigue utilizando por comodidad, porque en lugar de, a veces, la verdad, pensar en tratamiento de control más estratégico, es más fácil que el cliente se apantalle por las congresos y salen y se muere. Pero eso no forzosamente implica un control eficiente. Eso solamente implica un impacto visual, pero no forzosamente un control. Y con eso pues, respondo esta primera pregunta. Luego está el tratamiento 1D, entre comillas también, que habla de una dimensión muy puntual o focalizado, como mucha gente le llama, que es mucho más estratégico, pero también más limpio y más eficiente, que tiene que ver incluso con conocer aún más la plaga, porque no es lo mismo un tratamiento, o un bombazo, llamaría mucha gente, de una nube que llega hasta lugares donde no sabía yo que iba a llegar, ni que estaban las cucarachas, a un tratamiento ya 1D, que ya implica el que yo tengo bien localizado dónde puede ser la cucaracha y un mayor conocimiento de la plaga. Entonces podemos ir también en esa gradación. Desde tratamientos que son de un conocimiento básico de la plaga hasta un conocimiento mucho más profundo de ella, que es la utilización de cebos. Y no es difícil, de verdad, no es complicado porque no es tampoco necesario conocer hasta la mayor intimidad de las cucarachas, sino lo esencial, básicamente, mucho de lo que estamos platicando aquí. Dónde vive, dónde se esconde, por qué sale, a dónde sale, qué come. Y mucho de esto lo hemos comentado el día de hoy aquí. Y vamos a platicar un poco de cada uno de ellos. Pero antes, y eso está incluso en norma, tenemos que platicar con el cliente qué debe hacer. Recuerden ustedes que el control de plagas, como también dijimos al principio, es no solamente la aplicación de plaguicidas, sino también muchas de las medidas higiénicas y culturales y conductuales, que son las más difíciles para controlar la plaga. Y por ejemplo, estas son de las principales que se recomiendan a los diferentes tipos de clientes. Unos pueden enfocar al área doméstica, al área industrial, pero todos se pueden más o menos generalizar a cualquiera de los sectores. Desde, por supuesto, todos los aspectos de materiales donde puede acumularse materia orgánica, como los instrumentos de cocina, de alimentos, los fregaderos mismos, mesas, siempre libres de desorden y limpios, por supuesto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos hablan de un lugar que hay cucarachas? Un comedor, por ejemplo, o un restaurante, que el que lava los platos, pues ahí deja que se haga una pileta así, y luego de vez en cuando va y lava. O las casas, ¿no? Que está el fregadero así, y están los trastes de 2 comidas antes. No es raro que haya cucarachas, muchas veces. Y peor tantito, que no haya la costumbre de
antes de colocar en el fregadero, quitar todos los residuos de comida. Sino que ahí se queda todo acumulado y eso atrae las cucarachas, por supuesto. Tapar botes de basura, y aquí es donde, por ejemplo, ese hábito que tanto nos insisten de separar la basura cobra mayor importancia. Porque si hay una separación de basura y no hay facilidad de dar una circulación tan frecuente a la basura, se le da una prioridad a la basura orgánica y sacarla lo más frecuente posible. Y esto hablo no solamente de casas, en los restaurantes es típico. Esos residuos que se hacen, ya saben, el que le enseñaron en su casa que debe dejar comida en el plato, malamente, porque para parecer educados no se acaba en el plato. Ya saben esos hábitos. Es que para que no digan que soy hambriado, pues sí, pero ya dejaste comida ahí para la cucaracha. Mejor acábatelo. Y además se halaga más al cocinero si se acaba uno el plato, la verdad. Pero bueno, no el plato, lo que está en el plato, claro. Pero todo eso, pues a veces se va tirando, se va acumulando. Eso también atrae las cucarachas. Luego, en los almacenes, siempre en recipientes herméticos, que no permitan la salida de olores. Acuérdense que también son los factores que pueden atraer a las plagas, obviamente las cucarachas, o al acceso hacia ellas. Sellar grietas, huecos, paredes, que también, como hemos mencionado, puede ser o que le digamos al cliente que lo haga, o que lo hagamos nosotros. Y ahí entramos a algo que comentábamos hace unos días, que es que eso debe estar bien especificado por escrito. ¿Quién lo va a hacer? Prescribirlo. De hecho, está en norma. Hay que decir qué tiene que hacer el cliente también. Dejar el agua correr periódicamente en los baños, claro, sin desperdiciar, para mantener el flujo, limpiarlos, mantener siempre bien despejados todos los desagües, los céspoles, estarlos lavando, porque hay veces que uno se tapa el céspol y hasta chicle sale ahí, materia bastante extraña y desagradable y que atrae perfectamente a las cucarachas, ¿no? Y no por tanto porque las cucarachas vivan ahí, tampoco son así, aunque no lo crean, pero las atrae, ya se establecen en otro lado. Y dígame si no, es bien frecuente encontrar cucarachas justamente abajo del fregadero. Uno abre las puertas y ahí están. También revisar cualquier ingreso de materiales, ya sea en la industria o en las casas. Bueno, en la industria, aquí es la materia prima, los corrugados, el transporte de la materia que se va a utilizar para procesar, o en las casas llegan del mercado ahí con las botas y ahí vienen las cucarachas, o a veces, como se menciona ahí, a veces hasta en la lonchera del niño que llegó de la escuela y ahí vienen cucarachas que te trajo, vayan ustedes a saber de dónde. Siempre mantener una vigilancia. No quiere decir que vayan a fumigar las loncheras, eso no. Vigilancia sobre todo. Entonces hablamos del tratamiento 3D, como mencionábamos, es de volumen, que nos permita llegar a las grietas donde pueden estar ocultas las cucarachas y que a lo mejor no detectamos o que no es fácilmente alcanzable con sus tratamientos. Y esto tiene su chiste, no está sencillo. Normalmente los tratamientos de nebulización son frecuentemente utilizados como una salida rápida, pero hasta esas salidas rápidas, que pueden ser útiles, frecuentemente se hacen mal también, porque nebulizamos cualquier cosa también. Aquí hay que realmente ver qué necesitamos nebulizar. ¿Qué ventaja tiene? Que una pequeña cantidad de insecticida nos puede servir para un amplio espacio. Y aquí se aplica la frase como tal, espacio. La misma cantidad la misma gota de insecticida que nos cubría apenas unos metros, puede cubrir muchos metros cuadrados, muchos cúbicos en este caso. Se puede manejar por una nebulización llamada en caliente, que también aquí vamos a hacer una aclaración. Mucha gente piensa que al aplicar un insecticida mediante este método se está quemando el insecticida, no es así. Se genera, como ustedes pueden ver en el esquema inferior, una combustión, sí, en la swing fog en este caso, que al principio sí tenemos arriba de 1000 grados centígrados. Sin embargo, tiene todo un tubo largo, por eso es este tubo largo, que va enfriando ese humo, porque es un humo como tal, hasta llegar hasta el extremo, a cerca de 50-60 grados centígrados. Y ahí es donde, si ustedes se fijan,
llega el extremo de la salida del insecticida. Y ahí es donde el humo arrastra el insecticida, hasta que ese humo está a 50, 60 grados. Hay gente que cuestiona aquellas nebulizadoras supuestamente portátiles que tienen cañones muy cortos. El problema que tienen estos cañones cortos es que a veces el enfriamiento no es suficientemente eficiente como en este tipo de equipos ya de un tubo largo. Para algo son así de largos, no es nada más un adorno. En el caso de la nebulización en frío, también hay desde aquellos equipos ultra bajo volumen auténticos que son con un disco giratorio calibrado, que nos dan un tamaño de gota más uniforme, hasta las llaman nebulizadoras portátiles, que son más bien micronizadoras, que hasta en el manual sí se alcanza gotas hasta de 2 micras. El problema es que la diversidad de tamaño de gotas es muy amplio y no todas son eficientes. Si queremos normalmente una nebulización útil, lo ideal se estima que vaya el tamaño de gota entre 15 a 25 micras, más o menos de tamaño. El problema es que estas de presión nada más es muy diverso. Igual tenemos gotas de 10 micras hasta gotas de 100 micras. Entonces realmente el rango de gotas útiles tiende a ser muy estrecho, muy pequeño. Entonces más bien son nebulizadoras, más bien son aspersoras a presión, más que ultra bajo volumen, aunque en el manualito es equipos de ultra bajo volumen, que son normalmente las calabazas tip, que es lo que sucede con las primeras, un rango muy irregular de gotas. ¿Y por qué es importante esto del tamaño de la gota? Porque cuando la gota es del tamaño ideal, podemos permitir que ésta se mantenga flotando y llegue a donde queremos que llegue. Ahora también, esto del tamaño es importante. Aquí, como dicen, aquí el tamaño se importa. Y esto es porque si nosotros colocamos un vaso de agua, digo, ahorita ya no, por la hora ya no hay tanto sol, pero si ponemos al sol, en unos cuantos minutos a lo mejor esa agua se evapora y al rato regresamos y está la mitad del agua que pusimos. Entonces, imaginen ustedes este vaso de agua como una gota muy grande. Si eso pasa con esa tremenda gota, ¿qué creen ustedes que pase con una gota de apenas unas 20 micras? Recordemos que la micra es la milésima parte de 1 milímetro. Es difícil incluso visualizar ese tamaño. Si es difícil visualizar 1 milímetro, ahora imagínense dividir en 1000 ese milímetro y tomar 20 de esas rayitas para hacer una gota súper pequeña que se evapora. ¿Qué es lo que sucede cuando aplicamos productos que no están diseñados para este tipo de aplicaciones? Se evaporan casi inmediatamente. Y el error que cometemos frecuentemente es utilizar productos que incluso están diseñados para asperjar, para residualidad, meterlos en trabajo volumen. Y estamos desperdiciándolos incluso. Veamos por qué. Entonces, aplican un producto, el que quieran, que no está diseñado para nebulizar, y es como si aplicaran ustedes un escopetazo, nada más. Porque el insecticida sale en el momento, pero luego se evapora, y ya no hay nada. No le damos la suficiente vida a la gota para que ésta llegue a las grietas de nuestras cucarachas. Ya más nos queda humo. Y luego todavía cerramos la puerta disque para impregnar. Realmente nos estamos haciendo una idea falsa. Porque realmente no está teniendo la eficacia que nosotros necesitamos de una auténtica nebulización. Claro, ustedes dirán, bueno, pues siempre ha sido así. No, no siempre. Ya hay modernidad, ya hay productos diseñados para esto. Antes sí se nebulizaban los productos normales, los concentrados emulsionales principalmente, o suspensiones concentradas. Pero la gota se evapora casi de inmediato al salir. Entonces, esa niebla que vemos que recorre ya no tiene insecticida, casi seguro. Entonces, realmente estamos haciendo algo muy mal. Y lo hacemos aún más mal, si quieren que lo diga así, cuando nebulizamos polvos humectables y más aún granulados. Ahí más bien corremos el riesgo de taponar las boquillas de los equipos y darles en la torre. Entonces, realmente hemos hecho no presente muy bien las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar productos diseñados para nebulizar. Para eso son. Como normalmente hacemos el comentario.
Cuando ustedes están enfermos, no se toman un supositorio con un vaso de agua. Tiene su forma de entrar a nuestro cuerpo. No entremos en detalles. Y así es en el caso de los plaguicidas. Tienen su forma de aplicación. Para eso están diseñados. Entonces tenemos ejemplos, que es Aquapay y Aquareni, bueno, en una formulación llamada EW, que de hecho es exclusiva de Bayer. Por ahí hay 2 o 3, hay hasta un FAS pirata que hasta así le llaman, pero FAS es de nosotros. ¿En qué consiste esa formulación? Esta pequeña gota es cubierta y evita que se evapore. De hecho, se le llama precisamente una formulación de evaporación retardada. ¿Qué ventaja tiene el que esta gota quede cubierta? Que al salir se mantenga flotando y no se evapore inmediatamente después de que sale. De esa forma, esa gota, dependiendo de las condiciones climáticas, puede incluso mantenerse flotando activa, llega a flotar hasta 1 hora. Con eso organizamos que esa pequeña gotita llegue a la grieta con insecticida. Esa es la ventaja. Por eso hay productos diseñados para eso. Lo que no sucede con productos que no están diseñados para nebulizar. Por eso siempre preferir, si vamos a nebulizar en frío o en caliente, utilizar productos con formulación fast, preferentemente. Sobre todo si es base agua. Pero el agua simplemente se evapora, se va, y los insectos como si nada. Y nosotros pensando que lo estamos haciendo bien. Aquí obviamente ustedes conocen el Aquapay, que es el ejemplo característico y clásico, que es una formulación exclusiva fast, justamente, y el Aquarellin que mencionamos hace un rato. Y esto es porque además las cucarachas, y este es un estudio que se hizo hace relativamente poco, ahí lo tienen, se publicó en junio de 2012, de una estrategia de unas cucarachas para poder ocultarse rápidamente. Y estuvieron filmándose cómo se mueven, y vean, o sea, son extremadamente hábiles, y los perdemos de vista. Son capaces de moverse de una manera impresionante y está ya bien documentado. Ese video incluso es parte del artículo. Arriba está el nombre del artículo como tal. Claro, está en letra chiquitita, perdón, pero bueno. Incluso afortunadamente, este tipo de artículos se pueden consultar hasta de manera gratuita en línea. Este es de la Universidad de Berkeley. Existe también lo que es el tratamiento 2D que hablábamos hace un rato, que es de dark range. Normalmente este tipo de tratamientos son de tipo residual. Aquí lo que buscamos, como dijimos hace un rato, es tratar de formar barreras, de tal manera que cuando pase el insecto por donde está el área residual, es un intoxicado, o incluso tratar de que pase más allá de mi área tratada. Algo bien importante considerar, las cucarachas también es algo que sabe relativamente reciente, bueno, no tan reciente como el anterior, pero que realmente tomado en cuenta, lo que llamamos un poco el fenómeno de pie caliente que le llaman. A veces tenemos problemas de cucarachas en algún lugar en el que la temperatura es muy alta o muy baja, y sobre todo este último, las cucarachas lo evitan. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos ahora que está lloviendo mucho, áreas donde hay ladrillo o ese tipo de materiales que al momento de que después de mojarse empiecen a evaporar, por cuestión física, esa temperatura tiene que bajar mucho más que la temperatura ambiente. Aunque no lo crean, las cucarachas evitan esas superficies. Y si nosotros aplicamos ahí insecticida no nos va a servir. Estamos desperdiciando productos. Tenemos que buscar aplicar mi tratamiento residual en áreas donde yo pueda estar seguro que las cucarachas van a pasar por ahí. No donde lo aplique por aplicar, pero el producto realmente lo estoy desperdiciando. Áreas que yo sepa que la temperatura tiene que ser más estable, que va a ser más transitable por las cucarachas. De hecho, hoy en día es muy fácil conseguir estos termómetros láser, muy económicos incluso, que nos permiten checar eso. Ya se consiguen hasta en las supertiendas o en las tiendas de cocina. Se utilizan también muy frecuentemente. Y son muy útiles como equipo para saber dónde poder aplicar. Y nada más con un simple disparo de un láser, como se utiliza a veces en las presentaciones,
podemos identificar la temperatura de la superficie. Antes, temperaturas por debajo de 10 grados, las cucarachas no las circulan en absoluto. Y aquí también existe otro aspecto importante. Aquí está más o menos los rangos, ahí tenemos los de 10 grados. Más o menos, cuántos impulsos y cuánto la cucaracha puede aceptar para circular. Normalmente las temperaturas óptimas en las cuales se mueven van entre los 10 y los 35 grados más o menos. En otras empieza a haber una reacción por parte de la cucaracha para escapar de esas áreas. A pesar de que siempre dicen, no, es que la cucaracha sobrevive a bajas temperaturas, pero no porque quiera. Se adapta para sobrevivir en esas condiciones en un momento y después se reactiva. Es una defensa, pero no es algo que precisamente podríamos decir, entre comillas, le agrade hacer. Es una adaptación, básicamente. Vean ustedes, normalmente los ambientes óptimos de las principales especies. En caso del hábito principal, va en ambientes cálidos, un óptimo de 32 grados, y la perita americana muy parecida, entre 30 y 32 grados. En el caso de la germánica, entre 24 y 35 grados centígrados, y muy parecido al de perita americana. Aquí, pues viene obviamente el recomendarles pues el producto que es muy recomendado para el control de cucarachas, que es Temprit, que es, como ustedes saben, una combinación de dos de los ingredientes estrellas de Bayer, que es el betaciflutrin, que para aquellos que llevan muchísimos años en el negocio lo recuerdan como Responsar, y el imidacloprid, que es la base, por ejemplo, de nuestra línea Maxforce, principalmente. Dos ingredientes activos de modo de acción diferente, a diferentes lugares, pero que además en conjunto, no es una combinación simple de uno más otro, se ha demostrado que la presencia de imidacloprid incrementa la actividad de betaciflutrin. O sea, no es al azar de que, pues vamos a mezclar dos insecticidas y a ver qué sale, hacer las bombas de las que mucha gente hace. Estos dos productos son muy buenos y según yo sale una mejor, a veces sale peor. No, este sí está basado en un estudio justamente en el que hay una mejoría en el resultado. Puede aplicarse correctamente en cualquier superficie, en cualquier área. De hecho, aquí nos quedamos también otro de esos hábitos que tenemos de la famosa rotación. Verdadera rotación y no estar combinando marcas también, con que podemos mantenernos con Temprit meses y meses y meses. Puede aplicarse prácticamente en todo tipo de superficie a dosis extremadamente bajas. O sea, muy bajas en realidad, muy eficiente. Alguna vez un colega controlador de plagas nos decía que el Temprit lo considera algo así como equivalente a los perfumes finos. No precisamente porque sea lujo, sino a la larga, el ponerte tu agua de colonia, de la marca que quieras, a un perfume, a la larga gastan más en el agua de colonia que en el perfume fino. Es lo mismo. Y como vamos a ver, normalmente aquí la ventaja que se ha encontrado con Temprit, en encuestas hechas incluso en Estados Unidos, que donde están más estas estadísticas, se ha podido ver que con el tratamiento de Temprit, los tratamientos de refuerzo o por reclamo se han reducido a más de la mitad, o mejor dicho, a menos, al 50% o menos de los que normalmente hacían. Eso implica dinero. Un tratamiento de replicación implica no solamente insecticida que tiene que volver a ponerse, que ya implica usarlo 2 veces. Así que si incluso te costara el doble, ya con eso ya se equilibró. Pero también es el gasto de personal. Alguien tiene que ir a aplicarlo. Entonces es tiempo, el tiempo es dinero. Los recursos que está utilizando ese técnico para ir a ese lugar, gasolina, el mismo desgaste del vehículo, etcétera, que es dinero también, que están gastando de más. Y el peor de todos, yo diría, un técnico que está haciendo un tratamiento de refuerzo, es un técnico que mejor debería estar haciendo un tratamiento que sí le estuviera generando un ingreso a la empresa y no simplemente un respaldo, que es un gasto más que una inversión. Que ha hecho Temprit, justamente el ahorrar todo eso, y eso lo hace un producto bastante económico. Hemos visto y hemos insistido mucho
que en Bayer no vendemos productos baratos, vendemos productos económicos, que es algo completamente diferente. Es decir, les dan ingresos, les dan dinero y se acaban pagando solos. Es por eso lo importante de productos como este. Vean ustedes la eficacia contra cucaracha, incluso comparados con competidores, mucho mejor. Son las barras azul con verde de Temprit. Estas son evaluaciones que hicieron en Estados Unidos y con varios costos-beneficios, muchos de los que los comenté ahora. Olvidarse de las rotaciones, obtener mejores ingresos al reducir gastos de tratamientos de refuerzo, de garantía, de reclamaciones, y en cantidades bastante pequeñas. Hemos hecho incluso cálculos con algunos colegas controladores en los que, aún comparado con aplicaciones de plaguicidas, entre comillas, llamados baratos, a la larga, utilizando Temprit, su margen de ingresos es mayor, por los ahorros, todos los ahorros que hemos mencionado hace un rato. Al nivel de cuentas, y los colegas que están en línea estarán de acuerdo, y también los que están aquí presentes, la función del control de plagas es obtener ingresos para la empresa, ¿no? De eso se trata. Bueno, eso se los da Temprit. También, obviamente, herramientas que ustedes conocen bien, como el DeltaGuard, ahora conocido como Biotrin WG, que es el mismo producto, solamente se han estado homologando los nombres, que es muy eficiente incluso en exteriores, hasta a veces más de 90 días de eficiencia, incluso con algunas cepas resistentes, muy eficiente comparado con competidores, bastante eficiente. Se ha vuelto una estrella también para muchas empresas el uso de DeltaGuard. Un rendimiento también increíble, apenas un sobrecito nos puede dar hasta 80 a 100 metros cuadrados de tratamiento. También para muchas empresas ha sido práctico el manejar el sobre predosificado para administrar mejor los tratamientos por bomba. Pasando a este punto, aún no olvido la pregunta, pero necesito llegar a un punto para responder la pregunta. Cuando lleguemos a la parte de cebos, doy respuesta a la pregunta que faltaba, ¿no? De hecho, tenemos dos pendientes. Entonces. Sí. No, la otra ya la respondí hace un rato, por la del tratamiento solamente de derribo, pero la vuelvo a responder. Normalmente estos tratamientos de derribo son más bien nada más de enganche al cliente y no son precisamente eficientes. Para eso utilizan productos a veces no recomendados, como el EDP y otros productos que incluso tienen cierto nivel de toxicidad ya más alto, fosforados, que normalmente se dice que ya en el uso en el control de plagas urbano no están prohibidos, pero ya deberíamos ir dejándolos atrás. Hay herramientas más modernas y mejores hoy en día. Y son no precisamente tratamientos eficientes, hablando en términos de control. A lo mejor sí eficientes en los términos de que pues, enganchan al cliente en ese momento, porque ven un tratamiento impresionante, pero no es precisamente lo mejor para un programa formal ya de control, ¿no? Esa era básicamente la respuesta que había dado hace un rato. Y la de los cebos, ahorita llegamos un poco más allá. Que relativamente sencilla, pero no me quiero adelantar quiero mejor contestarla en el contexto de la plática. Decíamos también que las cucarachas, sus huesillos los colocan en otecas, e incluso la oteca es posible diferenciarla de especie a especie. Aquí vemos la comparación de 4 especies más comunes, desde la alemana, que es típicamente una oteca larga, hasta cerca de 44, 46 huesillos por oteca, realmente pequeña, muy rectangular, hasta las que tenemos en los orientales de americana, que tienen una forma más redondeada, incluso con menor número de huesillos, cerca de 36, 38, y forma más como de monederito. Entonces, incluso encontrando solo la oteca, aunque no veamos la cucaracha, podemos más o menos identificar de la infestación de qué especie es la que podemos tener. Vean ustedes, la de banda café también, aunque es una especie relativamente cercana a la cucaracha americana, la oteca es mucho más pequeña, menos alargada que la cucaracha alemana. ¿Sí? Recordemos que
Estas dos especies, la de banda café, Supelma ongipalpa, y la cucaracha alemana, decíamos hace un rato que tienden a confundirse y tienden a caerse en el error en su identificación e incluso en los métodos de control.